Bueno, vamos a ver la última parte de la serie 8. Vamos a ver en este caso lo que es sistemas no ideales, tanto gases como mezcla de gases no ideales, soluciones no ideales. Ahí está. Bueno, como a modo de, digamos, de memoria, recordando un recordatorio de lo que vimos, cuando habíamos visto gases, vimos la variación de la energía libre de Gibbs molar con la presión, ¿sí? Para gases a temperatura constante, que tenía esta expresión, ¿sí? La energía libre molar a una presión final es igual a la presión inicial más la integral eh, entre la P inicial y la P final del volumen por diferencial P. En el caso de que eran gases ideales, uno ubicaba en esta integral el volumen con la ecuación de gases ideales. Ubicando eso así e integrando, llegábamos a esta expresión de la energía libre de Gibbs en función de la temperatura, de la presión a temperatura constante. Que habíamos definido como esta G a P inicial, si la P inicial era un bar, ¿sí? Se va a llamar una energía, un estado estándar de referencia, que pues si es un bar, bueno, acá se lo denominaba P cerito, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y esto sería cerito porque se refiere a cuando la presión inicial es un bar. Entonces esta la llamábamos energía libre molar del estado estándar, ¿sí? Era era una energía libre de referencia. Y teníamos el gráfico de G en función de la presión de esta forma, donde cuando la presión es P cerito, este logaritmo es unitario, se hace 0, y me queda que el potencial es G cerito. Bueno, en el caso de gases reales, yo no voy a poder, digamos, tendría que tener una ecuación donde yo pueda reemplazar ese volumen, no voy a poder usar la ecuación de gases ideales, entonces puedo usar cualquier otra ecuación, como por ejemplo Van der Waals o una ecuación del virial adecuada, ¿sí? Y también podemos considerar el factor de compresibilidad del gas real. ¿Se acuerdan del factor de compresibilidad del gas real? ¿Alguna vez lo vieron? Es el llamado Z, donde lo puedo escribir como que el volumen real del gas va a ser igual a este Z por el volumen ideal. Entonces este Z me va a medir digamos, es una medida del cuánto se va a desviar el gas real del comportamiento de gas ideal, ¿sí? Si es 1, se comportaría de manera similar. Acá tenemos un gráfico general donde uno puede observar ese factor Z en función de la presión. ¿Sí? Va a depender de la presión y de la temperatura. También tenemos en función de la temperatura. Cada una de estas líneas es a diferente temperatura. Cuando vale 1, digamos, tendríamos esta línea horizontal que corresponde al gas perfecto, ¿sí? Y no, digamos, un gas perfecto no cambiaría, ¿no? Con la presión. Pero tendremos situaciones en las cuales, digamos, si ustedes fíjense que cuando la presión baja, digamos, tiende a 0, todas las curvas, independientemente de la temperatura, se van a acercar a 1. Si a muy bajas presiones, el factor de compresibilidad va a tender a 1. Y lo que podemos ver es que si tenemos muy altas temperaturas, bueno, el desvío es mayor, digamos, digamos, a mayores presiones, digamos, a mayores presiones generalmente se observa que son mayores a 1, ¿sí? Eso indicaría que si es mayor a 1, predominarían las repulsiones, ¿sí? Si es mayor a 1, el volumen que estaría ocupando el gas real sería mayor al volumen que estaría ocupando si fuera con comportamiento ideal, ¿sí? Y a bajas presiones, bueno, va a depender de la temperatura, ¿sí? Por ejemplo, a bajas temperaturas sería menor a 1. Si a bajas presiones y a bajas temperaturas, que Z sea menor a 1 indicaría que predominan las atracciones, ¿sí? Entre esas moléculas, porque estaría midiendo un volumen menor que el volumen que tendría si fuera ideal, ¿sí? Bueno, entonces, lo que ya habíamos adelantado unas clases atrás, que para poder expresar el potencial, digamos, sí, bueno, la energía libre de Gibbs molar con la dependencia con la presión para gases reales, se iba a mantener la misma expresión que habíamos hablado de gases ideales,
justamente para poder, digamos, que sea más fácil comparar ese cambio de idealidad y no idealidad. Entonces, en vez de poner la presión efectiva, la presión, digamos, verdadera que tiene el gas, se le pone una F que se le va a llamar presión efectiva, es una presión efectiva que se le va a llamar fugacidad. Esta fugacidad va a ser un proporcional a la presión real, ¿sí? La presión verdadera. A la presión del gas. Entonces sería, la fugacidad va a ser phi, que se va a llamar coeficiente de fugacidad, que me va a indicar el desvío, ¿sí? Por la presión. Entonces, si uno reemplaza en la expresión, me va a quedar así, ¿no? Entonces, si comparamos las dos expresiones, la anterior y esta, vemos que este phi es el que hace la diferencia, ¿sí? Acá no tenemos el phi, bueno, acá abajo, ¿no? Entonces estaría, el coeficiente de fugacidad es el que me está midiendo el desvío de la idealidad. Y bueno, es una dimensional, ¿sí? Tiene unidades, no tiene unidades, por lo tanto la fugacidad tiene unidades de presión. Y está bien, eso concuerda porque abajo tengo unidades de presión. Bueno. Nosotros habíamos visto, ¿se acuerdan que para gases puros, ideales o no ideales, la energía libre molar es el potencial químico? Entonces, la expresión que vimos recién la podemos escribir como el potencial químico del gas, que es igual al potencial estándar del gas más RT logaritmo de la fugacidad sobre la presión estándar. Bueno, ese coeficiente de fugacidad sí se puede calcular. Se puede calcular a través del factor de compresibilidad. Y está en el Levin, la deducción se excede, digamos, excede el objetivo del curso, pero bueno, si a ustedes les interesa, pueden ver dónde está la determinación, digamos, después creo que puse acá, no, en esta no está, bueno, después pensé que estaba en la página del libro. Después les digo si les interesa, pero bueno, lo pueden buscar ahí, que hay una expresión para calcular el coeficiente de fugacidad con este factor de compresibilidad, a través de una integral, ¿sí? Y cómo cambia con la presión. Entonces, si uno reemplaza el Z, sabiendo que Z es el volumen del gas real sobre el volumen del gas ideal, ¿sí? Me queda esta expresión. Entonces, si yo mido el volumen del gas real, o considero alguna ecuación apropiada y la coloco en la expresión de acá del volumen, ¿sí? Puede ser la ecuación de Van der Waals, de Virial, de Rayleigh-Kwong, cualquier ecuación de estado que tenga para el comportamiento del gas que estoy estudiando, puedo calcular el coeficiente de fugacidad, y una vez que tengo el coeficiente de fugacidad, puedo calcular el potencial químico, ¿sí? Bueno. ¿Se acuerdan de la ley de estados correspondientes? ¿Sí? Bueno, esa ley han observado, ¿sí? Van der Waals la postuló, que dice que distintos gases que están a la misma presión y temperatura reducidas tienen el mismo factor de compresibilidad. Vieron que podían agrupar a los gases por su presión y temperatura reducida. ¿Se acuerdan lo que era la presión y temperatura reducida? Por ejemplo, la presión reducida era la presión sobre la presión crítica de ese gas. La temperatura reducida es la temperatura sobre la temperatura crítica. Entonces, me van a dar números, ¿sí? Que van a identificar a los gases. Puedo agrupar diferentes, ¿sí? Porque me voy a independizar de cada gas en particular, sino que se generaliza, ¿sí? Entonces, ¿qué vieron? Que esos gases van a tener el mismo factor de compresibilidad, es decir, se van a llegar a comportar parecido, ¿sí? Entonces uno los puede agrupar y estudiar en un solo gráfico, porque si uno tendría que ver el factor de compresibilidad para cada gas en particular, dependiendo de cada temperatura y de cada presión y cada temperatura, digamos, sería algo muy, digamos, mucha información. En cambio, agrupando así se reduce la información a un gráfico solo de Z en general, ¿sí? Acá, bueno, no tengo ninguno, pero los han visto y tienen uno en la guía, en las tablas de problemas. Bueno, entonces,
al tener al tener el mismo factor de compresibilidad, en consecuencia van a tener el mismo coeficiente de fugacidad, ¿sí? Porque el factor de compresibilidad me está midiendo de cuánto se aparta de la idealidad, ¿no? Entonces, estos gráficos que están acá muestran la fugacidad, ¿sí? El coeficiente de fugacidad, perdón, en función de la presión reducida y a diferentes temperaturas reducidas, ¿sí? Si uno hace acá una ampliación de este cuadrito, tendríamos este gráfico que está acá. ¿Mm? Donde ahí podemos ver a presiones bajas, ¿sí? A presiones bajas vemos que están por debajo de 1. Y este gráfico, ¿cómo se realizó? Se realizó colocando la ecuación de Van der Waals en esta expresión, ¿sí? E integrando. Entonces, integrando a diferentes presiones, y temperaturas, se van construyendo punto a punto estos gráficos, utilizando la ecuación de Van der Waals, ¿sí? Entonces, ¿qué se observa acá? Que cuando la presión tiende a 0, ¿sí? Es decir, a bajas presiones, el Z, que es el gráfico que vimos antes, tiende a 1, ¿sí? Y el coeficiente de fugacidad tiende a 1, entonces. Por lo tanto, si el coeficiente de fugacidad tiende a 1, la fugacidad tiende a la presión. Y estaría, en el caso, el comportamiento de un gas ideal, como un gas ideal. Bueno, nosotros habíamos visto la relación entre la energía de Gibbs con la presión, ¿sí? Que es lo mismo que analizar el potencial. ¿Y qué se observa este comportamiento? ¿Vieron el grafiquito que vimos antes, que tenía una curva así inclinada, donde teníamos G cerito a P cerito, ¿sí? Ese sería el comportamiento de G con la presión en el caso de tener un gas perfecto, ¿no? Un gas ideal. Pero en realidad se observa la curva que está acá, medio lila, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que a bajas presiones, ¿sí? Tengo, digamos, ¿qué me está indicando? Que el G es menor que el G ideal. ¿Eso qué vendría a ser? Si el G es menor que el G ideal, si el G ideal no tenía esto era 1 en el G ideal, ¿no es cierto? El coeficiente de fugacidad. ¿De qué manera todo esto sería menor? ¿Cómo tendría que ser el coeficiente de fugacidad? Para que sean iguales. No, yo estoy, Para que digamos, sean iguales. si es 1 tendría la curva negra, pero yo tengo acá, digamos, hasta esta presión de acá, digamos, todo esto que está en verdecito, la curva real está por debajo. El logaritmo tendría que dar negativo, ¿no? Claro. La presión es mayor a 1, ¿no es cierto? Por ejemplo, o bueno, digamos, este coeficiente de fugacidad tendría que ser menor a 1 para que todo esto sea más negativo, ¿sí? Y sea por debajo, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Y a presiones muy altas se va por arriba, ¿sí? Predominarían las repulsiones, sería mayor a 1. ¿Está bien? Entonces, al ser mayor a 1, hace que esto sea positivo y el G pase por encima, el G real, del G ideal. ¿Está bien? Entonces, a bajas presiones, digamos, a bajas presiones tendríamos esta zona de acá, coincidirían la parte de comportamiento como gas perfecto y gas real, ¿sí? Es decir, el potencial químico del gas real es aproximadamente igual a si lo considerara como gas ideal, porque el phi sería 1, ¿sí? Si miramos acá estos grafiquitos que son para el metano, ¿sí? Fíjense que tenemos acá, el phi tiende a 1, acá a bajas presiones, ¿sí? Y bueno, y acá que tendríamos la fugacidad, este sería el caso de que la fugacidad, perdón, es igual a la presión, en el caso de un comportamiento de gas ideal, porque phi sería 1, ¿sí? Es justo 1000 con 1000, ¿no? Es una línea que pasa bien con 45 grados. Y bueno, obviamente tendería a 1. A presiones intermedias, ¿sí? El mu del gas real es menor que el mu del gas ideal. Lo mismo que dijimos acá, el G es menor que el G del gas ideal. Y a altas, eso indicaría, perdón, que el phi es menor a 1, ¿sí? Estaría esta parte de la curva de acá abajo. O lo mismo la fugacidad
si la presión sería la línea punteada, que sería el caso de gas ideal, al ser phi menor a 1, la curva de phi por presión, que me daría la fugacidad, estaría por debajo del el valor de fugacidad que tendría el gas ideal, ¿sí? O de la presión del gas ideal. ¿Se entendió? Sí. Bueno, Sí. perfecto. Sí. Y a altas presiones, el mu del gas real, bueno, es mayor a 1, ¿sí? Acá coincidiría a partir de 1000 atmósferas más o menos, ¿sí? Un poquito menos. Sería esta parte de acá. Entonces el phi es mayor a 1, hay repulsiones y la fugacidad sería mayor a la presión. Bueno, y acá tenemos también valores de fugacidad del nitrógeno a 273 Kelvin y distintas presiones. Fíjense que cuando la presión, cómo se aleja, digamos, la presión es 1, la fugacidad es casi 1 a bajas presiones, ¿sí? Miren, 10, esto es 9,956. 100 ya se va alejando, ¿sí? 1000 se desvió. Acá tiene como una bajadita, ¿sí? Y después ya se va a mayor. ¿Lo ven? Que estaría como así bajando, y no sé, no tengo información entre 100 y 1000, en qué momento cambia, pero ven, a 100 está por debajo de bueno, la fugacidad, ¿no? La fugacidad está por debajo de 100, quiere decir que el coeficiente de fugacidad está por debajo de 1, porque si fuera 1 sería 100, si fuera más de 1 sería más de 100, ¿sí? Como es 97, es menor que 1, estoy todavía como en esta zona de acá abajo. Y bueno, ya en 1000 es mayor a 1, ¿sí? Porque la fugacidad por 1000 me da 1839, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver las mezclas de gases no ideales, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto para mezclas de gases ideales es la expresión del potencial químico? Así que el potencial químico de un componente en la mezcla que está P y T es el potencial químico de referencia o estándar más RT logaritmo de la presión parcial de ese gas en la mezcla sobre P cerito. Se mantiene el mismo estado de referencia y la misma expresión, pero se reemplaza la presión parcial del componente por la fugacidad, ¿sí? Es lo mismo, siempre se trata de mantener la misma expresión. Entonces, para cada componente en la mezcla, se escribe ahora F sub I, ¿sí? En vez de P. Y lo mismo que antes, ¿sí? Esa F sub I va a ser igual al coeficiente de fugacidad. Ahora, sub I, cada gas va a tener su desvío, y por la presión parcial de I. Miren que voy a abrir el chat que tengo unas, no sé si alguien me está preguntando algo. Bueno, no abre. Bueno. Preguntar si van a subir la teórica del miércoles. Sí, perdón, me quedó colgada por subir. Hoy subo las 2, sin falta, chicos, perdón. Gracias. Okay. Bueno, este es el estado estándar de referencia para el componente I de la mezcla, digamos, de la mezcla ahora, ¿no? Es para ese componente, ¿sí? Que es el puro, es como si el componente estuviera puro a P cerito y T. Entonces, lo que, digamos, a la relación adimensional de la fugacidad y la presión de referencia le vamos a llamar actividad, en este caso. Cuando tenemos mezcla, aparece lo que se llama actividad. Perdón, y bueno, acá lo mismo, ¿no? El comportamiento es cuando las presiones son bajas, la fugacidad va a tender a ser la presión del gas solo, porque el coeficiente va a tender a 1, ¿sí? Lo mismo que vimos para gas solo. Bueno, si uno despeja de esta expresión la actividad, me queda toda esta, ¿no? La exponencial de la diferencia de los potenciales sobre RT. Y la actividad, entonces, para mezcla de gases reales, este valor que está acá era, ¿se acuerdan? P es phi por PI, que PI es la fracción de I por P total, ¿sí? Sobre P cerito. Bueno, hay una regla que uno puede puede determinar estos coeficientes para gases, y dice que si las mezclas tienen dimensiones, digamos, si los gases tienen dimensiones parecidas y fuerzas intermoleculares similares, podría cumplirse que el coeficiente de desvío, digamos, el coeficiente de fugacidad
del gas en la mezcla, puedo aproximarlo como si el coeficiente de fugacidad que tendría el gas puro a T y P de la mezcla, ¿sí? Por ejemplo, si tengo la fugacidad del nitrógeno en el aire a T y P, puede estimarse por el nitrógeno puro a esa misma temperatura y presión que está en el aire en la mezcla. Bueno, ahora vamos a ir a las soluciones. Sí, ¿una pregunta? Sí, 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 si esto se aclara en los ejercicios o lo que sea, o nosotros tenemos que saber estas No, sí, cosas. sí, no, no lo van a necesitar así, después no van a ver justo esta regla en los ejercicios, pero bueno, uno, podría ver de alguna manera si un gas en la situación en que está tiene comportamiento parecido a un gas ideal, o bueno, mezclas así, aplicando la ley de gases ideales y comparando con el dato que me dan, no sé, hay manera, pero ustedes no se preocupen que van a tener la información. Okay. Bueno, en las soluciones líquidas o sólidas que se apartan del comportamiento de solución diluida ideal o diluida ideal, ¿se acuerdan que en soluciones habíamos visto que dos casos, ¿no? De la solución ideal, que se aplicaba en todo el rango digamos, para los dos componentes de la mezcla, o los dos, o todos los componentes de la mezcla, en particular vimos dos, pero eh, es en general para todos los componentes, que se acuerdan que valía la ley de Raoult para para los dos componentes de la mezcla. Y en el caso de la solución diluida ideal, uno diferenciaba entre soluto y solvente, y veíamos que el soluto cumplía la ley de Henry, porque era el que estaba en menor proporción, y el solvente la ley de Raoult. Bueno. Entonces, recordamos que para soluciones ideales, para todos los componentes y en todo el rango de composiciones, el potencial químico de cada componente en la solución a T y P es el potencial químico del componente puro más RT logaritmo de la fracción molar de ese componente. ¿Sí? Esto es lo que habíamos visto. Ahora, yo para considerar la desviación de la idealidad, ¿sí? Y siempre tratando de mantener la misma forma, digamos, la misma expresión, agrego un coeficiente de actividad ahora, que se lo voy a llamar gamma en este caso, para los casos de soluciones sólidas o líquidas, ¿sí? Gamma, que lo mismo que antes, ¿sí? ¿Vieron que antes estaba la fugacidad multiplicando a la presión parcial? Ahora multiplica la fracción molar, ¿sí? Y este mu es un estado de referencia conveniente. Entonces, el producto del coeficiente de actividad por la fracción molar se va a llamar actividad, ¿sí? Gamma, fíjense que cuando la actividad surge cuando tengo mezclas, ¿estamos? Entonces, la actividad va a ser igual a la fracción molar por el coeficiente de actividad. Entonces, puedo escribir la expresión del potencial químico de un componente en la solución considerando la actividad. Y lo mismo que antes, puedo despejar, ¿sí? Y cuando la actividad, cuando la actividad tiende a 1, ¿sí? Si la actividad tiende a 1, quiere decir que digamos, voy a tener el caso de que el potencial químico tiende al potencial estándar, ¿sí? Bueno, entonces, este potencial químico es un potencial químico de referencia, ¿sí? Entonces es un valor constante. Entonces la actividad va a ser proporcional al potencial químico de la solución, ¿sí? A mayor potencial químico de la solución, mayor va a ser la actividad. Por lo tanto, dice, al igual que el potencial químico, la actividad es una medida de su tendencia de escape de la solución. Si yo puedo medir, vieron como decíamos, ¿no? Que iba de mayor a menor potencial cuando yo realizaba una mezcla, bueno, acá lo mismo, digamos. Puedo medir la evolución de una tendencia, digamos, con el potencial químico o viendo el valor de su actividad, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene de estimar la actividad en lugar del potencial químico para medir esa tendencia del escape de la solución? Digamos, sería una tendencia del desvío del comportamiento ideal, ¿no? De la solución. Dice, no se pueden determinar valores absolutos del potencial químico solo
relativos a algún estado estándar de referencia, ¿sí? Siempre necesito, digamos, si yo quiero saber el potencial químico, tengo que hacer esta resta, porque esto, ¿se acuerdan que siempre o se nos cancelaba cuando hacíamos deltas, o directamente escribía esta resta para hacer los cálculos? Después el gráfico del potencial químico, ¿sí? ¿Se acuerdan que el gráfico tendía a menos infinito cuando la fracción molar del componente se reducía a cero? ¿Sí? Algo, digamos, como no es muy cómodo. Y la actividad, si uno ve, la puede comparar con la fracción molar, ¿sí? Y el coeficiente con 1. Si yo estoy acá, la actividad, que es gamma por xi, es como mirar la fracción molar. Entonces yo veo el desvío con esto. Si esto tiende a 1, la actividad es la fracción molar. Si es mayor a 1, la actividad va a ser mayor que la fracción molar y al revés si es menor a 1, ¿cierto? Entonces, la actividad puede compararse con la fracción molar y el coeficiente con 1 para medir el grado de no idealidad. Bueno, dice, tanto el coeficiente de actividad como la actividad son adimensionales, ¿sí? Y positivos. Fíjense que quedaron, ¿no? Este tenía la fracción molar que no tiene dimensiones, y bueno, el gamma tampoco tiene dimensiones. Y la actividad tampoco va a tener dimensiones. Y son función de la temperatura, de la presión y de la fracción molar de la composición de la mezcla. Entonces, ¿cómo vamos a definir ese estado de referencia conveniente? ¿Cómo lo vamos a considerar? ¿Cómo lo vamos a tomar? Si por ahí hay dos convenciones. Una que la vamos a llamar simétrica o racional y otra que la vamos a llamar asimétrica o práctica. La simétrica la simétrica o racional va a considerar que ese estado de referencia es del componente I puro a T y P de la solución. ¿Sí? Es como si el componente estuviera puro y luego está mezclado, digamos, cómo se modifica cuando está mezclado. Eso me va a dar el componente en la solución. Y asimétrica voy a hacer dos distinciones, una para el solvente y otra para el soluto. Para el solvente va a ser lo mismo que en la simétrica, que va a ser el solvente puro a T y P de la solución. Y para los solutos va a ser el soluto puro en un estado hipotético que considera interacciones solo con el solvente. Esto viene de lo que habíamos visto la otra vez de la solución diluida, ¿sí? Que se acuerdan que los solutos se los consideraba que ese estado de referencia, cuando vimos los solutos, como el soluto está rodeado por, digamos, está en baja concentración, entonces está rodeado por moléculas de solvente, se lo considera como si estuviera puro, pero que las interacciones que experimenta con los de su alrededor es como si estuviera con el solvente, no como si estuviera puro. ¿Sí? Decíamos ese triquiñuela cuando extrapolamos del gráfico, no sé si se acuerdan. Sí, profe. Bueno, la primera no sé quién habló que entendí que dijo no. No sé si se escuchó mal. Bueno, entonces en la convención 1, es que la convención simétrica o racional, dijimos que la vamos a llamar así. El potencial químico del componente I, estándar o de referencia, según la convención 1, en números romanos. ¿Sí? Ese potencial químico del componente puro a T y P de la solución, dijimos, ¿no? Es el estado de referencia que se toma para calcular los potenciales químicos de todos los componentes de las soluciones ideales, el que se utiliza en la ley de Raoult. ¿Se acuerda que habíamos visto la ley de Raoult? Es como que la convención 1 se asocia con la ley de Raoult, digamos, ¿sí? Entonces, dice, se llama convención simétrica o racional porque la actividad tiende a 1 cuando la fracción molar tiende a 1, ¿sí? Sí, para todos los componentes de la solución, ¿sí? Cuando la fracción molar tiende a 1, el desvío tiende a 1, ¿sí? Porque se está haciendo el componente es puro, ¿sí? Cuando el componente tiende a estar puro, obviamente va a estar menos desviado de la idealidad. Entonces su coeficiente de desvío va a tender a 1. Y la actividad, por ende, va a tender a 1. Si la solución se comporta como ideal, el coeficiente de actividad va a tender a 1. ¿sí? Para una solución ideal, directamente, si el coeficiente de actividad tiende a 1, la actividad tiende a la fracción molar. En el caso de la convención 2,
¿sí? Esto se llama asimétrica porque va a definir un estado de referencia del solvente distinto que para los solutos, ¿sí? Hace la distinción entre los dos. En el caso del solvente, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esto son los mismos estados de referencia que se consideraron cuando se dedujo la ley de Henry, en el caso de soluciones diluidas. Para el solvente va a ser el potencial químico para el solvente A, ¿sí? Según la convención 2, ese potencial químico del solvente puro a T y P de la solución. Y en el del soluto, ¿sí? Es el potencial químico de un estado hipotético donde el soluto I está puro a T y P de la solución, pero sufre las mismas fuerzas intermoleculares que cuando estaba diluido. Bueno, en esta convención 2, ¿sí? Para el solvente va a ocurrir lo que vimos antes, ¿no? Que cuando la fracción molar tiende a 1, ¿sí? Su desvío va a tender a 1, entonces la actividad va a tender a 1. Pero para los solutos, cuando la fracción molar tiende a 1, la fracción molar del soluto, digamos, la fracción molar del solvente tiende a 1, perdón, la fracción molar del soluto va a tender a 0, entonces el coeficiente de actividad va a tender a 1, ¿sí? No va a haber desvío. Cuando está eso va a ser una solución muy, muy diluida, ¿sí? Entonces la fracción molar, la actividad va a tender a la fracción molar. Para una solución diluida ideal, ambos van a tender a 1, ¿sí? Tanto el gamma para el solvente como el gamma para el soluto, el desvío. Fíjense, no sé si ustedes se dan cuenta que para cada, acá en esta expresión, ¿no? Bueno, en esta, o vamos a ver, espera. Acá, que la tenemos escrita como con el gamma y el x, ¿sí? Fíjense que yo tengo para cada mezcla, voy a tener una fracción molar, porque tengo una mezcla determinada de A y B, una fracción molar va a tener cada uno su potencial químico en esa mezcla, y va a tener cada uno su gamma en esa mezcla. Si yo cambio la mezcla, va a cambiar la fracción molar, va a cambiar el gamma y va a cambiar su potencial químico. Si cada mezcla que yo tenga, desde fracción 1, ¿sí? Desde la fracción molar 1 hasta esté diluida, cada mezcla va a tener su gamma, cada componente, ¿sí? No, bueno, sí, entendí. Bueno. Ya no sé ni dónde estaba esto, ya lo di. Acá había quedado, me parece. Bueno. Entonces hacemos lo mismo que hicimos antes. Dice, ¿cómo voy a determinar experimentalmente estos coeficientes de actividad? Bueno, generalmente dice que se van a calcular a partir de datos de medidas de presión de vapor, ¿sí? Y se va a plantear la igualdad de los potenciales químicos, igual que habíamos hecho cuando se dedujeron las leyes de Raoult y de Henry, ¿sí? Se va a igualar. Si yo tengo una mezcla, ¿sí? En equilibrio con su vapor. Entonces, cuando está en equilibrio, el potencial químico para un componente, ¿sí? Por ejemplo, para el componente 1 en el líquido va a ser igual al potencial químico del componente 1 en el vapor. Y lo que vamos a considerar es que la mezcla de vapor se comporta como gas ideal, ¿sí? Bueno, esto es lo que ya lo dije. Bueno, entonces, vamos a ver, para la convención simétrica se va a hacer el mismo planteo que se hizo para la ley de Raoult. Nada más que ahora, en vez de poner el potencial químico del líquido, como había puesto antes, sin el gamma, ahora voy a poner la actividad acá, ¿sí? Y este va a ser, como se considera mezcla de gases ideales, en la parte de vapor, no, lo voy a poner como antes, sin el desvío. Entonces, ven, ahí tienen. Para el potencial químico del componente I en la fase vapor se supone que mezcla de gases ideales, entonces el potencial químico era el que ya veníamos viendo, ¿no? El potencial químico de I en el vapor es como si estuviera el potencial químico de ese componente en el vapor, en estado de vapor a la presión parcial puro y T de la mezcla, o un potencial estándar a P0 más RTPI sobre P0. Ven, acá no pongo la fugacidad. Acá voy a considerar que la mezcla es, a las presiones que se van a trabajar, se puede comportar como mezcla de gases ideales. Pero en el caso de las soluciones, no, ¿sí? En este caso, tengo que considerar el desvío. Entonces voy a escribir, como voy estoy viendo la convención 1, el potencial químico del componente I en el líquido en la mezcla P y T va a ser igual al potencial químico estándar de ese componente a T y P más RT logaritmo de la actividad según esta convención 1. Le ponemos acá el 1. Bueno, teniendo en cuenta
que según la Convención 1, el estado de referencia es el potencial químico del solvente puro, ¿sí? Uno tendría que hacer, acá empieza a explicar los mismos pasos que hicimos cuando dedujimos la ley de Raoult, ¿sí? Reemplazando estos y haciendo igualdades, y digamos las igualdades de las dos expresiones, y acomodando, y voy a llegar a esta expresión. De manera similar a antes, nada más que me va a aparecer la actividad en vez de la fracción molar. La actividad por la presión parcial del componente puro va a ser igual a la presión, por la presión del componente puro va a ser igual a la presión parcial del componente en la mezcla. ¿Sí? O si yo la presión parcial del componente en la mezcla la puedo escribir como su fracción molar en el vapor por la presión total, ¿no? Y me queda esta otra expresión. Esta relación es válida para presiones no muy elevadas, ¿sí? Y para el vapor que tiene comportamiento como gas ideal, que es donde a partir de esas suposiciones se deduce y se llega a estas expresiones. Bueno, como PI, ¿sí? Es puro, PI puro, que es la presión del componente I puro, es una constante a una determinada temperatura, ¿sí? Entonces, la actividad del componente, ¿sí? La actividad del componente va a ser proporcional a su presión parcial, ¿sí? Bueno, y acá tenemos un gráfico de acetona y cloroformo, en el cual tendríamos las líneas así punteadas, serían la situación ideal. Y la situación real sería estas curvas que están por debajo. Entonces, ¿qué me estaría indicando estas curvas? ¿Sí? Está por debajo, entonces quiere decir que la actividad es menor que la fracción molar. Fíjense, sería esto, ¿no? Esta PI. Esta PI que está la actividad multiplicando por el componente puro. Estoy midiendo una PI, a ver si está escrito mejor, no está lindo para explicar acá. Bueno, acá. Esto dijimos que es el gamma por X, ¿no? A ver si puedo escribir dónde estamos. Ah, recién ahora me apareció el chat, mirá vos. No sé qué. Acá. ¿Sí? Esto era, ¿no? El gamma por X. ¿Sí? Esto es la actividad. Ay, estoy al revés. Bueno. La actividad, ¿se entiende? Ahí es el gamma por X, ¿sí? Para ese componente, para el componente I. Para uno de los componentes. Bueno. Fíjense, si esto fuera 1, si el gamma fuera 1, la actividad es directamente igual a la fracción molar. Pero ¿qué pasa? La actividad, si el gamma, perdón, es menor a 1, ¿sí? Voy a tener una actividad menor, ¿sí? Si yo tengo una actividad menor, en esta expresión voy a medir, sí, porque esto es una constante, la paso por acá multiplicando, voy a medir una presión parcial menor. ¿Se entiende? Sí. Entonces, perfecto. Entonces es lo que estoy viendo acá, que realmente ahí está, es menor, las presiones parciales son menores, ¿sí? Entonces esto me está indicando que si, por ejemplo, para una determinada mezcla, la presión parcial del cloroformo sería esta, y mido una presión parcial real menor. Entonces, la tendencia de escape del cloroformo a la fase vapor es menor, porque estoy midiendo una presión parcial menor. Eso indicaría que hay atracciones, ¿sí? Digamos, entre los dos componentes, y hace que haya menos escape hacia la fase vapor. Y esto se considera, como el gamma es menor a 1, las desviaciones negativas. ¿Está bien? Sí. Bueno. Y acá si grafico, esto es graficando lo que habíamos visto hasta ahora, ¿no? Presión en función de fracción molar, y si yo acá grafico la actividad en función de la fracción molar. Entonces, bueno, acá veo que las actividades, ¿sí? Para cada una de las mezclas son menores que la actividad, o que la fracción molar, que serían estas cruces así. Bueno, ahora no me anda. Ahí está. Ahora. Bueno, en el caso al revés, ¿no? Tenemos
el acetona, el disulfuro de carbono, donde tengo por encima, ¿no?, las curvas a la curva real. Entonces, en ese caso, el gamma es mayor a 1. El gamma por X es mayor a 1. Entonces me da que como es mayor a 1, la fracción, digamos, la actividad va a ser mayor que la fracción molar, ¿sí? Si la actividad es mayor que la fracción molar, las presiones parciales, como esto es un número, van a ser mayores, ¿sí?, que las que mediría si fuera 1, si fuera ideal. Entonces tengo mayores presiones para una determinada composición, la presión que mido es mayor. Por ejemplo, hay más acetona en la fase vapor, más presión de vapor de acetona en la fase vapor que tendría si tuviera comportamiento ideal. Entonces hay una tendencia al escape, ¿sí? Es menos estable que la correspondiente solución ideal, ¿sí? Las desviaciones son positivas porque el gamma es mayor a 1. Si las desviaciones son muy notables, puede separarse en dos fases líquidas inmiscibles, que era un poco lo que yo les había contado la otra vez, que les había adelantado un poco este tema, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un ejemplo. No sé si lo tienen en la carpeta no me acuerdo si es, pero si no hay uno muy parecido. Fíjense, tenemos... Una consulta. Sí. O sea que la actividad tiene que ver con la tendencia de las sustancias tipo... Al desvío. Te indica, por eso, claro, te indica... evaporarse. Perdona. Con la forma que tienen en relacionarse, en reaccionar, digo, no sé cómo explicarme. Y vos fíjate, mira, acá lo tenés en esta expresión. Si esto es un número, porque esto eso a una determinada temperatura, yo tengo una mezcla, la presión parcial de ese componente va a estar relacionada con la aditividad del componente. Cuanto más grande sea la actividad, más va a ser su presión parcial en el vapor. Pero eso lo entendí, pero digo, la actividad tiene que ver con las interacciones entre las sustancias que están presentes. Claro, porque tiene adentro incluido este gamma, ¿sí? Claro. Ahora vas a ver con el ejemplo. Profe, Sí. ¿el gamma ese es el gamma o nada que ver de tensión superficial? Ponele. No. Okay. El gamma de tensión superficial es una presión, me parece. Después lo busco para comparar, pero no. No, este es un número adimensional que te va a indicar cuánto se desvía la mezcla que tenés si no hubieran interacciones entre los componentes, ¿no? Si tuviera comportamiento ideal. Acá tenemos una tabla. ¿Alguna otra pregunta? Perdón. No. Bueno, tenemos una tabla de datos de presión de vapor y de composición de una mezcla de acetona a cloroformo, ¿sí? A una temperatura constante. Entonces tenemos la fracción molar de la acetona en el líquido, ¿sí?, y la fracción molar de la acetona en el vapor y la presión total. Entonces fíjense, acá no tengo nada de acetona y voy poniendo, digamos, si no tengo nada de acetona, ¿qué tengo acá? Esta presión que correspondería. ¿A la de cloroformo? Claro, puro. Si la acetona es 0, el cloroformo es 1. Entonces acá tengo el dato de la presión del cloroformo puro. Y bueno, y a medida que voy agregando fracciones, tengo diferentes fracciones molares y acá terminaría la tabla. Acá. Entonces, acá donde la acetona es 1, esta es la presión de la acetona pura, ¿sí? Entonces dice, calcular los coeficientes de actividad que corresponden a la convención 1 para las soluciones de acetona cloroformo a esa temperatura que está en la tabla, a partir de los datos de presión de vapor listados en la tabla. Bueno, después dice B, que lo vamos a hacer en otra hoja. Entonces, me dicen que calcule los coeficientes de actividad, es decir, el gamma, ¿sí? El gamma para cada uno. Yo tengo esta mezcla, este es un punto de este, bueno, acá, de este gráfico, ¿sí? Sería un punto, tengo 0,0, bueno, al revés, 0,02 de acetona y casi 0,98 de cloroformo, ¿está bien? Sería este puntito de acá. Entonces, ustedes fíjense acá, quizás acá, digamos, lo van a ver mejor. Miren, si yo estoy parada, a ver, vamos acá a anotar.
acá. Acá, ¿ven? Para esta fracción molar de cloroformo, yo tengo esta presión parcial de cloroformo. Esta altura de acá me lo va a terminar dando el gamma, ¿sí? Fíjense que es una altura... Pero esa es la desviación. Claro, ¿no? sí. Es una diferencia que si yo, por ejemplo, tengo otra mezcla, por ejemplo acá, ay, no sé si acá se están peleando unos en la calle, no sé, estoy escuchando con los auriculares, no escucho bien. Entonces, están mis nenes solos, veo cuando no estoy así como, me quedé tildada porque digo, no sé si está pasando algo. Acá, esta altura, ¿ven que es diferente a esta? Entonces, cada una de estas mezclas, ¿sí?, que representaría un punto en esa tabla, tiene un gamma diferente, eso es lo que yo les quería decir antes. Cada una va a tener un gamma diferente, cada vez acá el gamma se va a ir achicando hasta que se llegó a un punto donde estoy diluido y se va a comportar como una solución diluida y va a tender a 1, ¿sí? Lo mismo en esta zona de acá, ¿sí? Que se va a ir achicando, ¿está bien? Bueno, eso es lo que quería que vean. Ay. Bueno, entonces estamos acá. Entonces cada uno de estos representa un puntito de ese gráfico, ¿sí? ¿Está bien? ¿Entienden? Entonces, voy a calcular un gamma para cada uno de estos. ¿Sí? Entonces, bueno, que la actividad era la presión parcial sobre el presión puro. Y la actividad es gamma por la fracción molar, ¿sí? Entonces, igualo, ¿no? Pongo por un lado gamma en el caso de la acetona, que es el que tengo el dato, gamma por la fracción molar de acetona, ¿sí? La actividad es igual a este cociente, donde en PI, nosotros ¿qué dato tenemos? De presión total. No tengo DPI, entonces voy a hacer, que va a ser, y tengo, perdón, dato de fracción molar del vapor, perfecto. Entonces, hago la fracción molar del vapor por la presión total y me va a dar la presión parcial de acetona, ¿sí? Entonces, para esta, por ejemplo, agarro el primer punto. Ustedes esto lo tienen que hacer punto a punto. Lo que estaría bueno, tienen unos ejercicios así, es agarrar un Excel y hacerse toda esta deduccióncita que, digamos, mientras uno sepa estas dos cosas, ya puede ir haciendo todo, digamos, no tiene mucha ciencia, y va a ir reemplazando, ¿sí? Pongo la presión de acetona pura, que la tengo del dato, o la busco de tablas, en el caso de que no la tenga, y reemplazo, ¿sí? Y despejo gamma. Reemplazo, tengo 0,05 de esta fracción molar, la P total es 279,5, ahí lo tengo. La fracción molar es 0,0821 y 344,5, que sería la presión de acetona pura. Y saqué el desvío. Fíjense que es menor a 1. El desvío, profe, lo sacaste con... ¿Con qué lo sacaste el desvío? Gamma. Perdón, no, el desvío, claro. El gamma. El gamma, bueno, sí quise, está bien, el gamma es la medida del desvío. Tenés razón. Yo dije, ay, Dios. No, ya, y es que esto te quema la cabeza, es así, se van a ir con la cabeza quemada. Pero bueno, espero que me entiendan, si no me paran y me dicen, ¿sí? No, sí. Entonces, fíjense que es menor a 1. Entonces, en este gráfico de acetona al cloroformo, que era el que teníamos, es por debajo que pasa las curvas, el que vimos recién. Entonces, está bien, digamos, estoy observando lo que está graficado. Ese gráfico lo puedo construir con estos datos. A ver. ¿Sí? Tendría que hacer, digamos, adecuar a tendría que calcular todas las presiones parciales, claro. Para los puntos. Claro. Bueno. Entonces llegamos. Una vez que tengo esto, yo ya sé que para la fracción molar de cloroformo y el líquido y vapor puedo calcular acá, ¿sí? Entonces, bueno, 1 menos cada una, ¿sí? Entonces, despejo, ¿sí? Planteo lo mismo, pero nada más que con cloroformo.
Y después, bueno, hago las cuentitas, ¿no? Sacando que la presión total, perdón, el cloroformo puro la saco de la tabla. Y para esa composición también, el cloroformo, ven, fíjense acá, la del cloroformo tiende a 1, porque es muy poquito cloroformo que tengo. No, perdón, ahí al revés. El cloroformo sería como que estaría en más cantidad, ¿sí? Que la acetona en este caso, porque la acetona está bajito. Entonces tiende a 1, ¿sí? Sería esto que vimos. Miren que voy a hacer así. A ver, más fácil. Acá, esto que vimos, cloroformo tiende a 1, se acercaría a la curva acá, ¿sí? Ven que se achica, entonces esa diferencia es, digamos, no es esa altura que mida lo que yo les quise decir, sino que es una medida de ese desvío, ¿sí? No quiero que entiendan que yo les puse lo de la altura, que es esa altura, porque acá es 1. Es como que multiplico a la fracción molar por 1 y me queda lo mismo que la fracción molar, ¿sí? En esta zona de acá. Bueno, ahí. Bueno, entonces la de la acetona no, pero la del cloro, bueno, está como más desviada en esa mezcla. Entonces, si ustedes hacen esto punto a punto, ¿sí? Para cada una de las mezclas, van a tener esta tablita, ¿sí? La fracción molar de acetona que va desde 0, ¿sí? A 1. Y voy a tener el gamma de la acetona, el desvío, ese es el que calculamos recién, y ven que que el desvío, digamos, el gamma tiende a 1 cuando la fracción molar de la acetona tiende a 1, que es lo que venimos viendo, ¿sí? Y la actividad va a tender a 1. Yo si hago las multiplicaciones de estas dos celdas, me va a dar la actividad de esta mezcla, la actividad de esta otra mezcla y así. Si yo multiplico, ven, fíjense que uno puede ver hacia grandes rasgos que esto tiende a 1, ¿sí? La multiplicación de esto. Y esto es un poco menos y así, ¿no? Se va tendiendo a 1. Y el cloroformo, al revés, ¿sí? El cloroformo acá está más concentrado, va de 1 a 0 su concentración, entonces perdón, acá de 1 a 0, su gamma también, ¿sí? Cuando está muy concentrado tiende a 1, digamos, cuando su fracción molar tiende a 1, ¿sí? Y lo mismo, yo multiplico estas dos celdas y me va a dar la actividad punto a punto. Bueno, si en la figura se muestran las actividades y los coeficientes de actividad calculados. ¿Ven eso lo que yo les decía? Si yo hago esas cuentas, puedo calcular la actividad. Entonces, si yo grafico, esto lo puedo armar, ¿no? Pongo como abscisas las fracciones molares, por ejemplo la de la acetona, y grafico en la actividad. La actividad me va a dar así, a medida que aumente la fracción molar de acetona, la actividad va a aumentar y va a tender a 1 cuando la fracción molar sea 1, ¿sí? Porque ¿y qué le pasa al gamma de la acetona? Es muy diferente cuando está diluida, pero va a tender a 1 cuando está más concentrada, digamos, ¿sí? Y lo mismo al revés con el cloroformo. Bueno, como gamma es menor a 1 y desviaciones negativas, la solución es más estable que la ideal, debido a que la interacción del carbonilo de la acetona con el hidrógeno del cloroformo. Bueno. Bueno, y ahora vamos a ver la parte B. Si se determinar la energía libre de mezcla de una solución cuya fracción molar de acetona es 0,2. Es decir, si la fracción molar de acetona es 0,2, sería esta situación, ¿cuál va a ser el delta G de mezcla? Vamos a recordar, ¿se acuerdan que el delta G de mezcla es el G de solución menos la sumatoria de los componentes puros, ¿sí? O la diferencia de los potenciales químicos? Esto ya lo hemos visto en la clase pasada, reemplazamos, ¿sí? Y agrupamos, ¿no? ¿Qué me quedaría? Que el delta G de mezclado va a ser igual, ¿sí? A la fracción molar del componente A, dice acá, ¿no? Menos la diferencia de potencial químico en la solución y puro. Entonces sería la acetona, la fracción molar de la acetona en el líquido, menos el potencial químico de la acetona, según la convención 1 que estamos trabajando, ¿no? Menos la fracción molar de la acetona puro. Y lo mismo para el cloroformo. ¿Qué busco en el caso particular? Que cuando la acetona es 0,2, el cloroformo va a ser 0,8. ¿Y qué voy a considerar? El potencial químico de la acetona en solución, que sería lo voy a poder escribir como mu cerito
de la acetona a T y P más RT de la actividad de la acetona. Y lo mismo para el cloroformo. Entonces reemplazo, ¿sí? Acá están, serían estos dos. Y el mucerito, habíamos dicho que en esta convención 1 era el componente, es la acetona pura a T y P de la mezcla, ¿sí? Entonces, reemplazando, digamos, esta expresión, la pongo acá, y esta expresión del cloroformo la pongo acá, hago las restitas, fíjense que acá tengo puros, con los puros de las expresiones se me van a cancelar y me va a quedar así. Que el delta G de mezclado va a ser igual a la fracción molar de la acetona por RT logaritmo de la actividad de la acetona más la fracción molar del cloroformo por RT logaritmo de la fracción de la actividad del cloroformo. Entonces, evaluando en la fracción molar de interés, ¿sí? Yo saco estas actividades, las tengo, porque yo ya haciendo en este gráfico, ¿no? Sería este punto. Si yo hago el producto entre 0,2 y 0,544, me va a dar la actividad de la acetona para esa mezcla. Y lo mismo para el cloroformo. Entonces voy a poder, acá lo tienen, ¿no? Puesto. Y ahí me da el delta G de mezclado, ¿sí? Es un mezclado espontáneo. ¿Me siguieron alguna pregunta de esto? Sí, profe, una pregunta. O sea, no es como justo a esto, pero está incluido. El otro día, el miércoles, en la clase con Edith, estaba hablando sobre estos delta de las distintas funciones de estado, y, y en un momento estaba explicando de hacer el delta, ponerle el delta G sobre el N, o sea, número de moles. Y yo le pregunté si no era lo mismo que nosotros estábamos haciéndole el techito, la barrita arriba, y me dijo que no, pero yo acá entiendo que sí, ¿o no? Habría que ver en particular cómo era el cálculo, pero sí, hay maneras de expresar Sí, yo la verdad, el yo cuando molar. te escuché pensé lo mismo. El molar. Si yo esta expresión lo tengo así molar, es porque lo tengo acá, digamos, si yo no tuviera esta barrita, tendría que tener el N dividiendo acá. Claro, en inorgánica también lo usábamos Bueno, como molar, es así, la barrita. es una cosa que siempre con Edith nos hacemos bromas, de que ella es ingeniera y yo soy química. Entonces yo tengo una forma de expresar el molar que ella tiene otra. Me parece que viene por ahí. Y siempre nos estamos así tirando, cuando antes dábamos problemas juntas, nos hacíamos bromas en la clase de que ella tiene, como que las dos nos confundíamos, pero bueno, siempre esto es molar. Después yo le pregunto a ella, o si no, me muestran o abro después la hoja de donde está escrito en los problemas que ella dejó, eso. Si querés te muestro ahora, o sea, pongo mi cámara y te muestro. Ahí está Edith, estamos acá con el dilema del molar. ¿Qué haces, Edith? No sé qué es lo que preguntaba. Ella dice que vos habías puesto delta G sobre N. Y ellos te dijeron, te preguntaron si era lo mismo. Es eso mismo. Ah, por eso. Sí, listo. Sí. No, pero viste que yo tengo esa expresión de ponerla con el techito y vos no, entonces quizás ellos... Claro, yo le pongo así cuando es parcial. Bueno. Molar parcial. Bueno. Listo, perfecto. De nada. Por ejemplo, en la ecuación que tenés arriba de todo, en el segundo renglón, ves que está molar parcial y está con una rayita acá. arriba. Claro, eso para mí molar parcial. Está bien. Perfecto. Y el otro, yo digo delta G de mezcla sobre N. Sobre N. Está bien. Si yo le llamo rayita así, a molar a todo lo que sea molar le pongo un techo. Sí. Así que bueno. Es lo mismo. Sí, no hay ninguna diferencia. No. Bueno, listo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, lo pedís, lo tenés, mira, qué atenta. Ahí está. Gracias. Bueno, sigamos. No, ¿Cómo? Listo. Bueno. Entonces yo también podría ver, ¿se acuerdan que habíamos terminado la clase pasada con lo de exceso, ¿no? Yo podría calcular ese G de exceso que me mide el desvío también, es otra manera de medir el comportamiento, digamos, el desvío de la solución ideal. ¿Se acuerdan que era G de real menos G ideal? ¿Sí? En este caso sería el delta G de mezclado el real menos si hubiera sido ideal. Entonces reemplazando, este es el que pusimos antes,
Y acá hay un error, que lo estoy viendo, que acá tendría que ser menos, ¿sí? Porque, o poner un paréntesis acá, porque es delta G de mezclado, hay que poner un paréntesis a todo esto, ¿no? O poner un menos ahí. Que es con las fracciones molares, ¿sí? Ya habíamos visto la vez pasada. Entonces, haciendo la resta, ¿sí? Si uno desarrolla esto poniendo acá gamma por X, y gamma por X, directamente me va a quedar que el G de exceso es la fracción molar por RT logaritmo de gamma, me va a quedar, ¿sí? Las dos, directamente el G de exceso me va a quedar con las gamma, que es justamente lo que mide el desvío de la idealidad. Y me da menos 401. Acá tendríamos el gráfico, ¿sí? Que sería esta curva de acá. Esto yo lo puedo calcular porque hago una mezcla con cada una de las proporciones, ¿no? En el caso de 0,2, que es el que estaba queriendo averiguar, tendría este valor de acá, ¿sí? Aproximadamente menos 400, como da. Fíjense que a medida que aumenta la proporción, voy agregando la proporción de cada uno, se hace mayor el desvío, ¿sí? En el medio es mayor y después, bueno, se achica. Bueno. Vamos ahora a la convención 2. Lo mismo, ¿sí? Lo mismo que planteé, la igualdad del potencial químico cuando esto llega al equilibrio de una sustancia que está en el estado líquido con su vapor, planteo igual, ¿sí? Y hago, considerando lo mismo, que la mezcla de gases se comporta como gases ideales, ¿sí? Y voy a hacer el mismo planteo que se hizo para la ley de Henry. ¿Se acuerdan que acá en la convención 2 dividíamos lo que es soluto de solvente, ¿sí? Ay, perdón. Entonces, igual, hago las igualdades en lo que es el vapor, como pongo la expresión de gases ideales, de mezcla de gases ideales, y lo que es del líquido voy a tener dos expresiones. Una para cuando estoy hablando del solvente, del soluto, y otra del solvente, ¿sí? Y haciendo todas las mismas, los mismos reemplazos que hice para llegar a la ley de Henry en el caso de los solutos y para llegar a la ley de Raoul en el caso del solvente, se llegan a estas expresiones, ¿sí? Donde tenemos que la presión parcial del componente, de uno de los componentes, es igual a la constante de Henry por la actividad de ese componente. O bueno, lo mismo la actividad es la presión parcial sobre la constante. Lo mismo acá, la actividad es proporcional a la presión parcial del componente, ¿sí? Con la constante de proporcionalidad de esta ley de Henry. Y para el solvente se ve lo mismo que antes, ¿no? Que la actividad va a ser proporcional a la presión, digamos, la presión parcial va a ser igual proporcional a la actividad. La constante de proporcionalidad es la presión del componente puro. Bueno, esto vale para presiones no muy elevadas, lo mismo, ¿no? Las suposiciones que hicimos para llegar a esas expresiones, y vapor con comportamiento ideal. Bueno. Si la solución está muy diluida, ¿sí? Se cumple la solución de diluida ideal. Entonces se puede calcular la constante de Henry porque la actividad va a tender a la fracción molar. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Y se calculan los coeficientes de actividad que corresponden a la convención 2, asimétrica o práctica, para soluciones de acetona cloroformo a 35,2 grados a partir de, digamos, es lo mismo que antes, pero ahora voy a aplicar la otra convención. Entonces, por ejemplo, hago que la acetona sea el solvente, ¿sí? Y considero que la acetona sea el solvente y el cloroformo el soluto, ¿sí? Eso lo voy a considerar. Tengo que elegir para hacer eso, ¿sí? Entonces, lo mismo, ¿no? Cuando la acetona es el solvente, tengo lo mismo que antes. Para la acetona, que es el solvente, se cumple esta igualdad. Entonces, esta es exactamente la misma cuenta de antes, porque es como averigüé antes la fracción molar, el desvío de la acetona. Además, acá me quedó 1 y tiene que ser 2. Se ve que cuando copié me comí ahí de poner el 2. Bueno, ahora, si yo ahora voy a calcular la del soluto, ¿sí? Para el soluto tendré que averiguar la constante de Henry. Entonces, del gráfico,
Digamos, si yo no la tengo de dato, lo que voy a hacer es, ¿se acuerdan que la constante de Henry, digamos, el comportamiento según la ley de Henry, se cumple cuando la solución es muy diluida, es decir, cuando la concentración de soluto tiende a 0? Entonces el comportamiento real, que sería esta curva, que ustedes la pueden graficar con estos datos de acá, si uno tira arriba de esa curva una recta que se superponga así en esta zona, ¿sí? Y la extrapola, donde corta, me da, digamos, estoy graficando la ley de Henry, me da, donde corta me da la constante de Henry. Esto lo habíamos visto la vez pasada. Entonces así yo puedo, si no tengo datos de la ley de la constante de Henry, tengo un valor aproximado con estos datos que me dan. Bueno, entonces, de vuelta, para el cloroformo, despejo las fracciones molares de cloroformo en base a la acetona que me dan de dato, y reemplazo, ¿sí? El gamma para el cloroformo, considerando la constante de Henry del cloroformo, ¿sí? Sería esta expresión de acá, ¿sí? Con el gamma que va a ser gamma por X, ¿no? La actividad que va a ser gamma por X. Bueno, y se llega a que el gamma del cloroformo es 1,99. Entonces, si yo hago esto así punto a punto para cada concentración, ¿sí? Para cada concentración de acetona, calculo el gamma de la acetona y del cloroformo según la convención 2. Y miren qué se observa. Cuando la fracción molar de acetona tiende a 1, el gamma de la acetona acá abajo tiende a 1, y el gamma del cloroformo también tiende a 1. ¿Está bien esto? A ver cómo lo entienden. Si yo estoy considerando a uno como solvente y a otro como soluto. En el caso de la acetona, estoy acá, en esta situación se estaría comportando como solvente. Entonces, cuando se comporta como solvente, tiende su fracción molar a 1, su desvío también tiende a 1, ¿sí? Estaría yo yendo en camino a una solución diluida ideal, ¿sí? Donde el gamma tiende a 1 y la fracción molar tiende a 1. Entonces, de acuerdo con la convención 2, tanto el coeficiente de actividad del solvente como de los solutos tienden a 1 cuando la fracción molar del solvente tiende a 1, cuando se está dando la situación de solución diluida, ¿sí? Y bueno, muy diluida tendería a una solución diluida ideal. Entonces, los coeficientes de actividad de la convención 1 miden desviaciones respecto del comportamiento de una solución ideal, mientras que los de la convención 2 miden las desviaciones respecto del comportamiento de solución idealmente diluida. Entonces, esa sería la conclusión de todo esto. Si yo tengo una solución y quiero ver su desviación respecto de la solución ideal, uso la convención 1, ¿sí? Y voy a poder ver punto a punto de cada mezcla cómo se desvía. Pero si yo tengo una solución donde tengo uno que está en mayor proporción que el otro, y lo considero como solvente y tengo el soluto, voy a aplicar esta convención, la convención 2, donde al soluto lo voy a tomar como considerando la constante de Henry, y al solvente considerando la expresión que se deduce con la actividad a partir de la ley de Raoult, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, y acá tenemos unos grafiquitos, ¿sí? Donde tenemos lo mismo de antes, ¿no? Graficado, lo que son los datos que se calcularon, ven que están ahí, están graficados a manopla, digamos. Entonces ven, si yo grafico, digamos, hago las cuentitas y calculo las presiones parciales de cada uno para cada mezcla, y las grafico, en un gráfico así de doble eje, tengo las curvitas, ¿sí? Entonces puedo yo tirar una recta acá, y extrapolando y calculo la constante de Henry de cloroformo. Bueno, y acá serían los dos gráficos según las convenciones del gamma, que ya lo habíamos visto, y con la convención 2, acá vemos, ¿ven? Cuando la acetona tiende a su fracción molar 1, su actividad tiende a 1, ¿sí? Y su gamma también. Ahora fíjense, cuando la fracción molar del cloroformo tiende a 0, el gamma tiende a 1, ¿ven? ¿Sí? Que estaría acá el 1.
Y acá se estaría comportando, tendiendo a una solución muy diluida. Bueno. ¿Cómo determino experimentalmente? ¿Quieren que descansar o sigo? No me quedan muchas transparencias. No sé si quieren que descansemos. Por mí sí, vamos. Sí, Por mí también, Eran sigamos. 4, 6. Por eso, no quedan muchas, pero digo, quizás estaban un poco agotados. Y... Bueno, ¿cómo determino experimentalmente estos valores de actividad en casos de solutos no volátiles? ¿Sí? Si yo tengo disoluciones de sólidos en líquidos, la presión parcial del soluto en el vapor es muy baja y es muy difícil de medir correctamente para usarla en el cálculo de coeficientes de actividad de soluto. Si la presión de vapor sobre la disolución va a dar directamente la presión del componente A, ¿sí? Son solutos no volátiles en el cual la presión parcial, digamos, no va a ser despreciable en el vapor. Con ella podemos calcular los coeficientes de actividad para el solvente para cualquier composición, pero bueno, el soluto no. Entonces, si yo quiero determinar la coeficientes de actividad de solutos no volátiles, voy a usar la ecuación de Gibbs-Duhem. ¿Se acuerdan? Que la habíamos visto la vez pasada, ¿sí? Que se acuerdan que cuando variaba la variación del potencial químico de un componente está relacionada con la variación del potencial químico del otro componente, ¿sí? Porque era igual a 0. Entonces, si uno consigue una solución de un solvente A y un soluto I, yo voy a poder escribir como, es la ley de la ecuación de Gibbs, Duhem la voy a escribir como el número de moles de A por el diferencial del potencial químico de A más el número de moles del soluto por diferencial químico del soluto, igual a 0. Bueno, despejando digamos, el potencial químico del soluto. Yo me tengo que ahora centrar en el soluto, ¿sí? Me dejo aparte este. Bueno, si yo multiplico y divido por el número de moles totales, puedo pasar las fracciones molares, los números de moles a las fracciones molares. Bueno, entonces, el potencial químico del solvente se puede calcular a partir de mediciones de presión de vapor y se expresa como el potencial del solvente es el solvente puro más RT logaritmo de la fracción molar digamos, de la actividad, perdón, y la actividad es la fracción molar por el gamma. Lo separo, ¿sí? Entonces, en esta parte, acá, sería la derivada del potencial químico de A, derivo esa expresión, ¿sí? La derivada de esto es la derivada de puro, esto es una constante, se me va. Entonces me queda esta suma. La derivada de esto es RT por la derivada del logaritmo de XA más RT por la derivada del logaritmo de gamma. Acá. Esto es igual a RT por, bueno, la derivada del logaritmo de XA es la derivada del logaritmo, que es 1 sobre XA, por la derivada de lo de adentro, ¿no? Del logaritmo, que sería la derivada de XA. Más RT, y acá lo dejo así, ¿sí? Lo dejo expresado así. Bueno, para el soluto tendría esta expresión que vimos antes, ¿sí? De vuelta, la actividad que es gamma por X, la pongo y abro esta expresión. Entonces lo mismo. Para esta parte de la ecuación tengo que poner la derivada del potencial químico del soluto. Eso va a ser igual a RT por el diferencial del logaritmo, ¿sí? Porque si yo derivo esto, esta es una constante, se me va, me queda la derivada de estas dos, de esta suma. ¿Sí? Lo mismo que antes, ¿sí? La derivada del logaritmo de XY es 1 sobre, digamos, la derivada del logaritmo es 1 sobre XY, por el diferencial de XY más RT, la derivada del logaritmo de gamma. Entonces ahí igualo, y veo que, bueno, los RT se repiten en todos los términos, se cancelan, y redistribuyendo, ¿qué me queda? De la derivada, el diferencial de XY más XL, ¿sí? Digamos, es como que este lo paso para acá multiplicando, entonces me queda, si acá se me cancela, me queda acá XY por diferencial logaritmo de Y, ¿sí? ¿Me van siguiendo más o menos? Este que está acá restando, lo paso para acá sumando, bueno, lo dejo todo igual a 0, ¿sí? Entonces voy a ver qué pasa con cada uno de estos términos.
como la suma de las fracciones molares me da 1, entonces la derivada de cada una me va a dar 0. Si una aumenta, la otra baja. ¿Sí? Esto está relacionado. Así que esta con esta se hacen 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Que xi por derivada del logaritmo de gamma, ¿sí? Me va a quedar la relación con las dos gamas. ¿Mm? Entonces, fíjense que si yo hago una integral, ¿sí? En esta ecuación diferencial, integro en los dos lados, ¿sí? ¿Qué tengo? Entre una situación 1 y una situación 2. ¿Sí? Entonces voy a tener logaritmo de gamma en la situación 2 menos logaritmo de gamma en la situación 1 menos, es igual a la integral entre 1 y 2 de la otra expresión. Como estado 1 yo puedo considerar la solución diluida ideal, ¿sí? Uno puede decir, bueno, parto de la solución ideal y qué le pasa a esa solución ideal cuando le agrego, cuando se desvía de la idealidad. Entonces, en ese caso, ¿por qué lo agrego? Porque si la solución es diluida ideal, la gama del soluto es 1, ¿sí? Entonces, tendría como resuelta una parte, ¿sí? Esto sería 1, entonces el logaritmo de 1 sería 0. Me quedaría solamente este gamma, en la situación que a mí me interesa, ¿sí? Y lo mismo pasaría acá. Entonces dice, se calcula la integral en forma numérica o por algún otro método, ¿sí? Porque hay que ver, hay un problema que ustedes tienen en la guía, donde tienen una expresión para el gamma del solvente. Entonces la tienen que poner y hacer unas cuentitas. Y les queda que tienen que resolver una integral un poco complicada que se resuelve por partes. Bueno, quizás tienen que desempolvar un poco en la cabeza cómo se resolvían esas integrales, pero creo que lo agregamos en la guía, está agregado en la guía como ayuda a memoria. Acá tenemos entonces, es lo que llegamos antes, y por ejemplo, acá tenemos en la tabla que muestra los valores de coeficiente de actividad de soluciones de sacarosa a 25 grados, calculados a partir de la expresión de vapor de agua utilizando la ecuación de Gibbs-Duhem. Si yo tengo diferentes fracciones molares de agua, y el gamma del agua y de la sacarosa, según la convención 2. Entonces fíjense, cuando el agua está a mayor proporción, el gamma tiende a 1 del agua y el de la sacarosa tiende a 1. ¿Sí? Uno con estos datos puede, digamos, son valores que se calcularon, pero si yo tuviera la expresión, ya lo van a ver igual en el problema, uno integra y saca, ¿sí? Digamos, mi idea es averiguar este gamma, ¿sí? Es decir, el desvío del soluto, el gamma del soluto no volátil. Entonces, si yo el estado inicial lo tomo como ideal, esto dijimos que se hace 0, y lo mismo ocurrirá acá. Si yo tengo la variación del logaritmo de gamma con, digamos, la fracción molar con la variación del logaritmo de gamma, puedo hacer la cuenta. Van a ver que lo van a tener y se puede llegar a calcular y uno determinar. Es algo un poco complejo, pero bueno. Bueno, y vamos por último, a redondear, ¿sí? Lo que vimos hasta ahora de potencial químico de gases y de soluciones y de mezclas y la mar en coche. Bueno, en gases tenemos ideales y reales. Ahora hago un parate así, esto de la mar en coche. Una vez en una clase, el profesor decía siempre la mar en coche, la mar en coche. Y un alumno después de, no sé, ya terminando el cuatrimestre, levanta la mano y dice, profesor, ¿qué es eso de lavar el coche? ¿Qué significa? Pero no, de lavar el coche. Ay, yo me moría, porque claro, no era una persona argentina, entonces claro, no entendía la expresión. Y bueno, a partir de ahí no dejo de decir la mar en coche. Quedó para la anécdota. Bueno, entonces tenemos, para gases, si eran ideales teníamos el potencial químico con la presión total, ¿no? Acá no eran mezclas, ¿no? Si eran reales, esa presión cambia por la fugacidad, considerando un coeficiente que me multiplica a esta presión y me da una presión efectiva o fugacidad. Y para ambos casos ese muserito es el potencial químico de un estado de referencia que corresponde al gas puro, a T y a un bar. A la T de la mezcla y un bar. Perdón, a la T que tiene el sistema, pero a un bar. ¿Sí? Y el comportamiento de gas ideal. Si tenía mezclas, aparecía
cada mu para cada uno de los componentes de la mezcla con sus presiones parciales, o en el caso de gases reales, con sus fugacidades, donde aparecía el coeficiente de fugacidad, pero para cada uno de los componentes. Acá yo no desarrollé la parte esta de gases porque no lo vamos a ver, pero uno también, lo mismo que hicimos los gamma para cada uno de cada mezcla, uno tendría un coeficiente de fugacidad para cada mezcla de gases ideales, de gases que tenga. Bueno. Y después, en caso de soluciones, si teníamos ideales, teníamos el potencial químico de cada componente, era un potencial químico puro más RT logaritmo de la fracción molar, ¿sí? Y si era reales, aparecía la actividad. Y acá teníamos dos situaciones, ¿sí? La que uno considera, si uno va a considerar una solución ideal y quiere ver el desvío de esa solución ideal, usa la convención 1. Si uno tiene una solución idealmente diluida y quiere ver la solución que tiene, que justo tiene una solución diluida y quiere ver cuánto se separa, digamos, se aleja el comportamiento de la solución que tiene, que es diluida, de la solución diluida ideal, usa la convención 2, donde se desglosaba el potencial para el solvente y para el soluto. Creo que ya estamos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Repito algo? No, se entendió bastante. Sí, yo entendí, por suerte. Bueno, qué suerte. O por lo menos eso pareciera. Sí, En el bueno, momento. pero Claro, sí. van a ver que cuando van a hacer los problemas, van a afianzar esto porque tienen, vosotros esas cuentitas las van a tener que hacer y bueno, no van a tener problemas.